Hola amigos de Círculo Amarillo, hoy estamos acá en lo que es el club de escritura que tengo la suerte de coordinar, de moderar para Círculo Amarillo y vamos a compartir con Luisa Medina, quien fue durante varios años coordinadora de marketing y comunicaciones en la editorial Planeta. Actualmente vive en Japón donde entre otras cosas organiza el Festival de Cine Venezolano. Buenos días, Luisa. Buenas noches por allá, Lisandro. Gracias por esta conversa y gracias a todos por conectarse acá. Ok, cuéntanos, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando en Editorial Planeta? ¿Cómo fue tu ascenso en la editorial y tus experiencias en la industria del libro en Venezuela? Bueno, experiencia muchísima. Trabajé durante 4 años. Al principio yo solamente me coordinaba lo que era el departamento y las estrategias comunicacionales de todos los libros que tenía la empresa y luego, como, bueno, ya con el tiempo también coordiné lo que eran los eventos y todo lo que tenía que ver con marketing, digamos, ya una estrategia más grande. Bueno, era súper enriquecedor el trabajo, pero además súper complicado porque, bueno, una Venezuela con una crisis económica bastante fuerte, los precios, además que obviamente el libro, para nosotros el libro es muy importante, pero no es tampoco un objeto de primera necesidad, lamentablemente. Entonces, era competir contra la crisis económica en Venezuela, la comida, el conseguir las medicinas y luego, bueno, el libro como entretenimiento, como esa fuente de información, como además obviamente Planeta tiene un catálogo muy variado, tiene libros desde literatura, autoayuda, y la verdad que Venezuela era un mercado, bueno, muy importante para la empresa. O sea, obviamente estamos hablando de México, Argentina en cuanto a ventas, pero nosotros vendíamos muchísimo en Planeta. Claro. ¿Entre qué años exactamente estuviste ahí? 2014 hasta 2018. Claro, bueno, no solamente era una Venezuela en crisis, sino que además está esta cosa bastante llamativa del siglo XXI, que es que empiezan a cambiar o a mutar muy rápido las comunicaciones. Entonces supongo que te tocó vivir esto de que ya lo que eran campañas tradicionales para promocionar libros, pues venían capaz caducando, renovándose todo el tiempo con el auge y la variabilidad de las redes sociales. ¿Cómo iba permeando esto en las estrategias que utilizaban en mercadeo? Sí, bueno, lo que pasa es que también cuando tú no tienes un presupuesto grande de marketing en comparación con otros mercados, digamos México, Argentina, tú tienes que usar las redes sociales porque las redes sociales es una manera de promoción mucho más económica. Nosotros, esa era la gran diferencia muchas veces digamos, en todo lo que tenga que ver con reuniones de marketing. Yo decía, bueno, pero es que nosotros tenemos que lograr lo mismo con menos presupuesto. ¿Sabes? Porque obviamente las condiciones del mercado, donde obviamente las empresas no tenían acceso, en ese momento no tenían acceso a dólares, y era muy complicado, y para mí las redes sociales fueron aliadas en todo, o sea, hicimos una comunidad muy, muy bonita, en Twitter comenzó y luego en Instagram. Pero bueno, la gente estaba así súper pendiente, hacíamos distintas estrategias, de verdad que las redes sociales fueron básicamente la gran vía comunicacional para hablar de lanzamientos de libros y para promocionar los contenidos de los libros. Porque además en las grandes editoriales tú tienes como, depende del libro también. Había libros, había autores que obviamente venían acompañados de como de un mayor presupuesto, de una gran fuerza también en redes sociales, tienen una buena presencia, pero cuando tienes un autor, quizá, digamos, poesía, literatura, algunos autores había que hacer todo un trabajo de hormiguita, de, bueno, de dar a conocer todo lo que hay alrededor de ese libro. Claro, justo eso iba, porque Planeta, como bien dices, es una editorial muy grande que abarca, tiene un catálogo muy amplio de cosas bastante disímiles, además de que tiene varios sellos editoriales, algunos en los que bueno, cosas más mercadeables, digamos, o muy masivas, como otras muy específicas de literatura más pura y dura, digamos, qué sé yo, como el sello Tusquets. Entonces, ¿cómo se conjugaban cómo coexistían todas estas posturas y toda esta suerte de libros tan distintos? No, bueno, es que está, obviamente, está dividido por sellos editoriales y los sellos sí están muy definidos de acuerdo a temática. Entonces, claro, tú obviamente que siempre tenías quizás que hacer esa tarea de explicar
cuáles eran los sellos, pero las estrategias funcionaban muy distinto de acuerdo porque cada, digamos, cada libro tiene un público. Entonces, de acuerdo al tipo de libro, pues obviamente la promoción, bueno, quizás en Tusquets una campaña de intriga en Twitter funciona más que algo más comercial como Sasha Fitness, que quizás es más Instagram, imagen, video, ¿sabes? Variaba de acuerdo, cada vez que teníamos todos los meses teníamos novedades editoriales. No teníamos novedades editoriales como México, Argentina, pero teníamos 6 libros mensuales al menos. Y bueno, de acuerdo al público de ese libro se pensaba en cuáles iban a ser las estrategias. Ok, que además, si no me equivoco, Planeta era el sello editorial que más vendía en Venezuela, ¿correcto? No te puedo asegurar que era el que más vendía, probablemente sí, pero sí tuvimos éxitos editoriales como fue Sasha Fitness, que fue el libro más vendido, además fue un libro muy vendido hasta en Colombia, en España, y fue un boom bueno, que salió de Planeta y salió de las redes sociales, por cierto. Ok. A ver, me comentabas que los números en Venezuela eran bastante buenos, ¿no? Que obviamente lideraban en Latinoamérica, Argentina y México, que son como que las industrias del libro más fuertes en el continente, pero que en Venezuela iban bien. Ahora, ¿qué significa que iban bien? Por el pasado, el verbo pasado, o No, no, por el pasado, o sea, ¿cuánto vendían en promedio? ¿Que era un éxito por libro? ¿Que era un fracaso? ¿Cuánto eran los tirajes? bueno, los tirajes eran de 3.000 ejemplares, al menos, es decir, muy difícil que Planeta imprima un tiraje de menos de 3.000, porque además si imprimes más, obviamente puedes bajar los costos de producción. Pero haciendo una comparación, una editorial independiente, yo también he trabajado muchos años con Libros del Fuego, que es una editorial independiente, son grandes amigos. Obviamente con una editorial independiente hace tirajes de 1.000 ejemplares. Y claro, la comparación, obviamente que por eso los costos pueden ser más elevados, el precio del libro al final, el precio final puede ser un poco más elevado, pero es realmente curioso porque la población en Venezuela no es una población tan grande si la comparas con México, por ejemplo, con un mercado como el mexicano, que además tienes unas ferias de libros que son muy reconocidas. Lo increíble era los números en Venezuela de acuerdo a la dinámica del país. Es decir, nosotros igual pasa con el cine. Así todos vayamos a ver la película, no podemos comparar a que todo el mundo en México vaya a ver una película mexicana. Así todo ha parecido un éxito, porque no vas por lo menos hacer una producción, una película es sumamente costoso, así como puede ser la producción de un libro. Pero libros exitosos, pues se vendía en menos de un mes el tiraje de 3.000, se imprimían más, por lo menos lo que fue Patria Muerte, de Alberto Barrera Tisca, un libro que creo que el primer tiraje fueron 5.000, se vendió completo, luego se hicieron, cuando se iban vendiendo así, pues se hacían 5.000 más, 10.000 más. Entonces, claro, un libro que vendía 20.000 ejemplares, un éxito editorial. Sacha vendió muchísimo más, pero eso eran más o menos los números que manejábamos. Y a veces había libros que se les hacía muy poco, porque probablemente el foco eran los autores locales, porque a veces de los autores internacionales, pues nos acompañábamos un poco de lo que hacía, digamos, la casa matriz, que es España. Pero había libros que solos iban muy bien, nada más en librerías, nada más en exhibición. Ok, me dijiste que Sacha vendió muchísimo, más de 20.000 ejemplares. Tengo entendido que fueron casi 100.000 ejemplares en total. Sí, ella vendió 20.000 Correcto. En México digo, en Colombia. Y en España no, pero también estuvo entre los más vendidos. En Venezuela sí, no, 100.000. Ok, ahora, ¿cuál libro de literatura se le acercó más a esos números? Probablemente Alberto, porque bueno, ganó el premio Tusquets ese año y sí, el que haya ganado el premio nos permitió, digamos, tener un mayor presupuesto para, bueno, hacer un evento que por lo general no se hacía un evento grande con ese tipo de autores y se hizo una campaña de intriga que nos fue muy bien. Entonces, pudiéramos decir que Alberto, obviamente Leonardo Padrón también, Los Imposibles, él no es, con su libro de contracanto de poesía no alcanzó los mismos números, pero quiero decir,
Leonardo, porque bueno, es una persona de telenovelas también, pues, también digamos que era otro de los autores más vendidos de la editorial. Sí, recuerdo ese evento de Patria o Muerte como los que no se ven desde entonces, o bueno, y en ese entonces tampoco se veían demasiados en el Hotel Regency, una cosa, bueno, que estaría cool verla todo el tiempo en las presentaciones del libro. Fue bastante poco habitual en nuestra literatura. Sí, sí, fue digamos, un evento a todo marketing, pero que no se suele ver con ese tipo de autores. Obviamente lo ves más con el Leonardo, Sacha, Nelson Bocaranda, también hicimos un evento en él. Pero ese año no fue muy bien, ese fue 2015 y fue un año que realmente como nos acompañaron todos los números y pues se pudo hacer ese evento como para finalizar el año que quedó muy bonito. Además, Alberto tampoco, el mismo Alberto no se lo creía y que esto es, ustedes están seguros, ¿por qué botaron la Claro, casa por la ventana? ¿No? claro, además un autor local, qué bonito que pudiera hacerse acá en Venezuela. Él entiendo que vive en México desde hace muchísimos años, pero que pudiera venir a Venezuela y presentar ese libro que había ganado un premio importante internacional acá, en casa, ¿no? Entonces, te pregunto ahora, hablando solamente de literatura, ¿qué vendía más en Venezuela? ¿Los autores venezolanos o los autores extranjeros? Mm, depende, hay ciertos autores, sobre todo cuando ganaban, creo que los premios ayudaban muchísimo. Todos los autores, así sea José Barral, que también es literatura, si los acompañaba un premio, así sea de España, pues esa promoción, que ese esfuerzo mayor que hacía la editorial, pues nos ayudaba, nos acompañaba en las ventas también. Obviamente, nosotros hacíamos foco y con las ferias de los libros en los autores locales, porque además cuando tienes la experiencia de ir a una feria, pues tienes el autor ahí, puedes conversar con él, se hacía un conversatorio siempre. Era en la feria como canal de promoción son ideales, no deben desaparecer. Es muy triste que actualmente no existan ferias del libro en Venezuela como existían en aquel momento. Entonces, claro, porque tú tienes la experiencia de hacer el conversatorio, puedes preguntarle directamente al autor, puedes leer el libro, y bueno, la foto, la firma. Entonces, obviamente que yo te diría que los autores locales vendían bien por todo, sin las ferias del libro, yo creo que realmente era difícil. Ok, eran necesarias las ferias. Ahora, ¿pudieron traer autores internacionales durante tu estancia acá? Sí, me acuerdo Juan Bonilla, que ganó el premio Mario Vargas Llosa. Bueno, fue de esos autores que pudimos llevar a Venezuela. María Dueñas, antes de yo comenzar a trabajar en Planeta, también estuvo en Venezuela. Fueron pocos, la verdad, pero sí, porque ya también la publicidad que había hacia Venezuela, no, y menos en España, tampoco ayudaba mucho a que pudiéramos tener más autores, además del problema del control de cambio, porque necesitas divisas para comprar los pasajes de los autores, entonces las compañías no tenían, la empresa privada no tenía acceso a las divisas tan fácil como puede ser una empresa pública. Ok. A ver, voy a tirar aquí algunas flechas. Sé que, por ejemplo, Murakami era un autor bastante valorado por los lectores del país y tenía una biblioteca con Tusquets, pues, que creo que es su casa en español. ¿Cómo era, por ejemplo, diseñarles campañas a una figura del calibre de este señor? ¿Él estaba pendiente de esas cosas? ¿Era a través de su agente? ¿Cómo gestionas esto? Eh, bueno, el Murakami, obviamente yo diría como buen japonés, eh, muy estricto con ciertas cosas, o sea, había ciertos libros que tienen ciertos lineamientos que no puedes pasar de ahí. Básicamente nosotros tratábamos de seguir los lineamientos internacionales en el caso de él, que todo era tratado bueno, con su agente, pero en España. Entonces, claro, mi comunicación quizás era con ella, con la persona que estaba encargado de esto. Hay autores que obviamente que no son tan exigentes a nivel de marketing o de comunicación,
y quizás el trato era más directo. Yo, por lo general, por lo menos, no sé, Leonardo Padura, Juan Villoro, yo hablaba directamente con ellos y les decía, mira, ¿será que me puedes responder estas preguntas? Queremos hacer esto como una entrevista, ¿sabes? Cuando, lo que yo te digo, cuando no tienes tanto presupuesto para cierto libro, pues tú vuelves las raíces. Una entrevista es valiosísima, un blog, o sea, publicas algo en la página, tratabas de ir como a la manera orgánica y bueno, además de informar a nuestra comunidad, y bueno, mira, estos son los nuevos lanzamientos de este mes, pero con la mayoría yo hablaba directamente si tenía alguna idea que no era la idea del grupo como tal. Ok, recuerdo justamente de Villoro haber visto una campaña, una especie de tráiler en YouTube para este libro Balón Dividido, que además creo que le fue bastante bien porque tenía esta suerte de maravilla de que puso a leer a gente que no leía ni la parte de atrás del champú, pero que era, bueno, le encantaba el fútbol y al mismo tiempo le pudo llegar a personas que detestaban el fútbol y eran lectores. ¿Cómo fue la campaña para ese libro y en general cómo era el trato con Villoro para gestionar cualquiera de sus publicaciones con Planeta? Bueno, las ideas que, porque en ese caso, pues el book trailer sí fue algo que hizo Planeta México y nosotros nos acompañamos de esa idea. Además, también tenía un landing page, hicieron un landing page. También lo hacían con Murakami, pero bueno, Murakami sí era lo que te digo, había que seguir como los lineamientos internacionales. Pero con Juan Villoro hicimos algunas actividades, digamos, más de BTL en salas de cine, hicimos como la Copa América era en ese momento, si no me equivoco. Luego hicimos como El una Mundial. actividad, el Mundial, el Mundial. Bueno, hablando del libro y ya como cosas más locales, pues yo le preguntaba directamente a él. Y súper chévere él como persona, como cuando hablamos. Normalmente, y eso es un consejo que hasta con cualquier persona que ustedes quieran entrevistar, a veces la gente o la persona que maneja a ese autor puede ser como, puede poner más trabas, pero cuando tú logras comunicarte directamente con la persona, quizás va a ser la manera que te presentes, claro está, va a ser clave y va a ser mucho más fácil. Fíjate que los presidentes, con los presidentes de las empresas también sucede lo mismo. Si tú tratas de contactar directamente bueno, al presidente o al vicepresidente, el trato va a ser quizás mucho más directo y más interesante que como puede ser cuando tratas tratar con los agentes o con la persona de PR, no siempre es tan sencillo que te permitan hacer una entrevista, porque a veces, bueno, obviamente que ellos piensan, bueno, si no eres el New York Times, pues no te voy a dar la entrevista, o si no eres como un medio reconocido, por ejemplo. Claro, pero en general había buena disposición de estos autores para trabajar con Planeta Venezuela, porque es que además me imagino que Planeta Venezuela hace unas cosas, Planeta Colombia hace otras, Planeta México hace otras, Planeta Argentina hace otras, entonces llega un momento en el que están como que siempre jalando, dando entrevistas por el mismo libro en buenas partes del continente. Bueno, había buena onda, había buena disposición, ustedes tenían un lineamiento, había alguna orden de, oye, no lo fastidien tanto por temporadas o por estos meses a estos autores, no sé, cómo se No, manejaba eso. no, en general había una buena disposición porque ellos sabían que ir a Venezuela era difícil. Entonces ellos sí estaban muy interesados en acompañar la promoción de sus libros. Así tuvieran que hablar bueno, obviamente hacíamos una gira de medios eh, telefónica básicamente y ellos acompañaban a sus libros. Muchas veces como la diferencia horaria en España, recuerdo que muchas veces pues obviamente se acostaban tarde, agarraban entrevistas a la 1 de la mañana, 2 de la mañana y siempre había muy buena disposición. Ok. Entre estos autores, ¿cuál era una cifra? O sea, ¿era un éxito que hubiese reedición? ¿Cuáles eran las expectativas cuando había un tiraje de 3.000 ejemplares? ¿Era venderlos en ese año? ¿Era venderlos en este mes? ¿O cuando decían ustedes, uy, no nos fue bien? O sea, a qué sé yo, a Balón Dividido o a cualquiera de las novelas de Padura. O sea, no, como que esto no está funcionando ahorita. No, bueno, Padura, pasaba con autores locales, a veces había libros que te sorprendían de acuerdo a la temática y había personajes también, no siempre, es algo que a veces bueno, eran errores que uno iba aprendiendo con el tiempo,
pero a veces creemos que un autor, por ser mediático, va a vender mucho y no necesariamente. Los libros hay que acompañarlos y hay que promocionarlos y hay que pensar en el público de ese libro. Y a veces, y es como un gran error que se suele cometer, que pues también las editoriales independientes pueden vender completamente un tiraje si hacen una promoción buena por redes sociales y si es algo creativo también que llame la atención, porque si haces lo mismo, probablemente sea como un poco aburrido, pero había libros que, lo mejor era cuando se vendía el tiraje, a veces se podía vender el tiraje en menos de un mes, y era el mes del lanzamiento. Esa era como pero había tirajes que no vendían nada, o sea, que vendían muy poco, y entonces son libros que caen, que por lo general quizás al final los consigues muy económicos en las ferias del libro, porque bueno, igual había que acabar con el tiraje. Ok. De los autores venezolanos, ¿quiénes eran los que más estaban vendiendo en ese periodo que estuviste tú en Planeta? De los autores venezolanos. Es que en general, eh, Leonardo Padrón, Alberto Berlatisca vendió muy bien también, Sasha Fitness, pero había libros que durante la campaña de promoción se acababa el tiraje, pero quizás no se reimprimía tan fácil, porque también había una escasez de papel, había con unos problemas que muchas veces no ayudaban a que la reimpresión estuviera realmente muy a tiempo cuando se acababa el tiraje. Sí, a veces sí nos pasaba también, la gente creo que por eso usaba mucho las redes, porque a veces, ¿dónde está el libro? Fui a esta librería y no lo conseguí. No, bueno, ve a otra. Nosotros se hacía mucho ese trabajo de llamar y mira, no lo conseguiste en el Buscón, ve a Librería Lugar Común, por decir un ejemplo. Pero sí pasaba que, bueno, que se agotaba, que todos había fenómenos en redes sociales que sí, no sé, Jean-Marie, por ejemplo, que era un libro sobre mascotas, fue una locura. Yo creo que le fue mucho mejor que fue el libro de Chatén, de Fuera del Aire. Y a veces era como sorpresa, porque obviamente no podemos comparar Louis Chaten con todo lo que lo acompaña alrededor de él como figura de medios, a lo que era Jean-Marie ella sola. Ok, me viene a la mente ahorita una frase de Jorge Carrión en la que decía que está muy bien tener seguidores, pero que un escritor lo que necesita es lectores. ¿Cómo aterrizas esa frase en tu experiencia? Claro, es lo que yo te digo, de que la manera, por lo menos, las redes sociales son espacios de conversaciones. Entonces, si tú tratas de guiar la conversación hacia tu libro de manera creativa, si tratas digamos, de no hacer, en ciertos aspectos nosotros tratamos de no hacer lo que estaban haciendo porque teníamos mucho menos presupuesto comparado a los lineamientos globales de la marca. Eh, es justamente, los lectores están en las ferias del libro. Los lectores quizás a veces, depende del autor, pueden estar más en Twitter, en Instagram, y tienes que saber dónde están tus lectores y cómo llegar a ellos. Por eso te digo, las ferias son muy importantes para los autores, porque ahí luego a veces pueden captar nuevos lectores porque te escuchas unos conversatorios y te gusta tanto cómo habla la persona o cómo te cuenta de qué va el libro que tú dices, ah, no, lo voy a comprar y ahí tienes un nuevo lector. Entonces, yo diría que los lectores, los lectores que vuelven a comprar o que están siempre pendientes, van a las ferias del libro. Hablemos de literatura venezolana de exportación, que es algo que sé que ha pasado muy poco, más bien ahorita con el tema de la diáspora y tal, hay ya, bueno, muchos de nuestros autores publicando afuera, lo cual está bastante cool, pero la literatura venezolana era algo que normalmente se consumía acá. Había autores venezolanos que Planeta Venezuela mandaba esos libros de, digamos, Planeta Colombia, o Planeta Argentina, o Planeta México, o a otros lados.
Bueno, había ciertos fenómenos de youtubers, por ejemplo. Hay un youtuber venezolano en Argentina que él se publicó primero en Argentina y es un éxito, digamos, fue un descubrimiento del planeta Argentina. También pasó con un psicólogo que él estuvo a punto de ganarse el premio Planeta y no es, digamos, una persona conocida o mediática. Y entonces cuando pasaban esas cosas, pues obviamente había muchos venezolanos en España que obviamente tratan, bueno, se postulan a los concursos y están pendientes. Y cuando obviamente España leía algo que les parecía interesante, pues mira, échenle ojo a esto, revisen, si lo quieren publicar, pues, y se estudiaba y se publicaba. Claro, dar a conocer a un autor eh, es, es mucho más, es mucho como profesional, es mucho más enriquecedor porque, bueno, te reta a ser un poco más creativo de cómo, pues es mucho más, es muy, muy fácil, qué sé yo, promocionar una novedad era muy fácil de Leonardo Padrón porque a él lo acompañaba, es una figura de medios, digamos. Pero y sobre todo con Libros del Fuego, con la editorial independiente, promocionar poesía o, no sé, César Segovia, quizás Luis Isla, pues ya es un poco más conocido, pero era sumamente interesante conseguir la atención de los medios también en ese momento. Siendo una editorial nueva, poco conocida, o sea, era todo un reto, pero sí se puede hacer. Es lo que tenemos que tenemos que saber cómo llegar a los medios también. Tenemos que saber cómo captar la atención de los medios, de las redes sociales, de los posibles lectores. Cool. Aquí César Aramis pregunta, a mí me gustaría preguntar si cuando diseñan una campaña para promocionar un libro, pensando en redes sociales, también diseñan o planifican la forma en la que el propio autor va a promocionar el libro o si dejan que esa parte sea más libre del autor, cómo lo promociona o qué comenta sobre el libro, etcétera. Normalmente hacíamos una reunión con el autor y se conversaba eso. O sea, hay obviamente que hay autores que quizás entienden mejor las redes sociales o la usan de mejor forma. Entonces, claro, la idea era como escuchar las ideas del autor, que obviamente si escribió el libro, quizás tiene una idea en particular de cómo promocionarlo y eh, también le hablamos de nuestra propuesta. Entonces tratábamos de trabajar en conjunto porque el libro hay que acompañarlo y hay que acompañarlo en conjunto. Entonces, sí, normalmente nos reuníamos y coordinamos como una gran campaña única, hasta con Sacha Fitness, que la acompaña un poco, ella es sumamente celosa con sus redes sociales, pero bueno, hicimos una campaña en conjunto. Yo hablaba con la que le maneja todo lo que tiene que ver con marketing y hicimos una campaña en conjunto que es mucho mejor, porque que el autor haga algo por su parte y la editorial no somos competencia, al final el fin es el mismo. Cool. Andy Delgado, ¿hay estudios sobre el perfil de los lectores en Venezuela? ¿Qué leen en el país? ¿Quién lee? ¿Cuántas horas dedicamos los venezolanos a la lectura? ¿Hay comparaciones con otros países? ¿Qué autores locales tenía Planeta en catálogo? Además de los mencionados. Bueno, son como que varias preguntas, pero básicamente es como que si está segmentado y estudiado el tema de la lectoría en Venezuela. Lamentablemente no hay estudios. Eso sí es como es una falta gigante. Porque creo que los estudios, obviamente los estudios que nosotros manejamos de acuerdo a los catálogos y de las ventas y las comparaciones con otros mercados, era algo muy interno que hacíamos como empresa. Pero no existen, lamentablemente no existen estudios de mercado como pueden existir, bueno, desde redes sociales, imagínate que, bueno, la gente tiene 2 teléfonos, lee el correo, ¿sabes? Hay estudios a detalle sobre el comportamiento del mercado y del usuario. Nosotros lo que sí decíamos es que el venezolano lee, se cree mucho que no lee bueno, porque quizás no tiene una tradición cultural un poco más larga si la comparamos con Colombia o con México, que tiene, lo que yo insisto, tiene estas grandes ferias del libro que son mundialmente conocidas. Pero no sé exactamente cuántas horas puede dedicar porque hace falta
ese estudio, pero leen, diría que hasta leen de todo, de acuerdo a lo que estaba ocurriendo en ese momento en el país. Pero en las ferias realmente eran muy buen termómetro. Tú veías cómo compraban y a veces compraban de todos los, de todos los sellos en una sola compra. Entonces, y, y sí estaban como en los conversatorios y en las dinámicas que hacíamos, estaban como muy, muy atentos, hacían preguntas. Realmente yo creo que es como una mala campaña hacia el venezolano o de que uno mismo hace, de decir que los venezolanos no leen. Sí leen. Justamente alguien por acá nombra a Eduardo Liendo. Te iba a hacer una pregunta sobre él. Becky Plaza, autores como Eduardo Liendo, que forman parte de Six Barral y que dentro de Venezuela son una referencia obligatoria, tienen promoción en otros países de habla hispana para fomentar su internacionalización. Justamente ahí va, porque entiendo que en algún momento me llegó el comentario de que a Liendo le iba bien en Colombia, como autor, digo. Lamentablemente las decisiones de qué publicar o no, la decisión final la tiene el propio mercado. Así como uno obviamente hacía el trabajo de sugerirlo y hacerle todo como un dossier de, mira, te recomendamos este libro, además el libro de Contigo en la distancia de Eduardo Liendo, una novela muy bonita, entonces, ¿sabes? Uno le hace como el lobby al autor, porque obviamente los autores, además estando en Venezuela, que querían ir en proyección internacional, pero también querían recibir divisas en ese momento, nosotros hacíamos todo el trabajo de promocionar al autor, pero la decisión final la tenía cada mercado. Realmente ahí no podíamos, digamos, obligar a Planeta Colombia a sacar un libro, pero sí lo hacían. También a veces probaban un poco con el libro digital, que la experiencia no es igual, no se comparan los números de los libros, las ventas de los libros digitales, pero sí los libros digitales, pues obviamente estaban en todos los países y eso ayudaba a que quizás otros mercados, pues bueno, tengan el libro, lo leyeran y quizás lo tomaran en cuenta para futuras, sí, lanzamientos. Me nombraste tú el libro digital, Luza. ¿Dónde estaba vendiendo más Planeta? ¿Qué les era más rentable a ustedes? ¿De qué? ¿De libros digitales? Eh, sí, no, perdón, quise decir entre libros digitales y libros físicos. No, el libro físico, indudablemente. El libro digital, el país también juega en contra, es decir, quizás la ventaja del libro digital, bueno, de que tú en una plataforma, en un Kindle, puedes colocar muchos libros, no te pesa, pero bueno, se le acaba la pila, la experiencia no es igual, el papel, no sé, la experiencia con el libro físico no se compara. El libro digital puede ser más práctico en términos de negocios, quizás alguien que viaje, pues obviamente que tengas en un aparato todos tus libros puede ser ideal, pero también la misma dinámica país, la inseguridad, hay cosas que te jugaban en contra. No teníamos, eh, no existe quizás esa cultura de compra digital bueno, no existía en ese momento de la compra de cultura digital. Y realmente lo que se vendía más en digital eran libros muy prácticos. Sacha Fitness, por ejemplo, porque era como, pero libros que eran prácticos, más bienestar, autoayuda, se venden muy bien en libros digitales. Una novela no es igual la experiencia. Aquí hay otra pregunta sobre Diego Arroyo. Sí. Thais Adrián dice, tengo entendido que las entrevistas de Diego Arroyo Gil, las que hizo a Bocaranda, a Inver, a Osmer Sousa, se han vendido bien. Te pregunta que si es cierto y que además habla de Kilómetro Cero de Leonardo Padrón, que tuvo más de una edición. Sí, Kilómetro Cero se vendió muy bien y los libros de Diego Arroyo también. Además, Diego Arroyo como autor pues su crecimiento también ha sido muy notable. Lo pueden ver si leen el libro Bocaranda y luego leen el libro de Sofía Inver. El libro de Sofía Inver, bueno, además fue un lanzamiento súper bonito, se hicieron cosas muy chéveres con el libro y les fue muy bien. A todos esos libros les fue muy bien. Cool.
César Aramis también preguntaba hace rato, siguiendo en línea con esto de las promociones, en cuanto a diseñar a quién va dirigida la campaña de promoción y el libro, obvio, ¿hacían algún análisis o segmentación propia del libro o tomaban el perfil de lectores que ya tenía previamente el autor? No, hacíamos un análisis interno de segmentación. Muy raras veces le preguntaba al autor, porque igual la idea es llegar a más personas siempre, o al menos la idea de la editorial. Chévere. Para cerrar el tema del libro físico versus el libro digital, ¿esa tendencia era en general en Planeta en otros países o había algún sitio en el que, bueno, no, acá se está vendiendo más libros en digital o no, eran libros físicos en todos lados? Libros físicos en todos lados, es que no se puede comparar la experiencia. Eh, pero obviamente que España, México tenía una tradición, quizás existía mayor cultura del libro digital, pero las ventas, Colombia también, pero las ventas no se comparan. Lo que veíamos era eso, libros más prácticos, pero una novela, y una novela, imagínate, no sé, 500 páginas, era realmente difícil que se lograra vender bien en libros digitales, en plataformas Cool, digitales. cool. Mira, ya para ir cerrando y luego nos quedamos conversando con la gente de acá, ¿cómo era la experiencia en ese momento de traer a los autores de afuera, de traer a María Dueñas, que sé que lo trajeron, a Juan Bonilla, que además entiendo que llegó a la Feria del Libro de Valencia y era una cosa como que, bueno, había gente que sabía quién era, había otra gente que no sabía quién era, además el título del libro era cómo entrar, esto es Sin Pantalones, era como que un título también bastante llamativo. Prohibido ¿Cuál era entrar la sin receptividad pantalones. Exacto, prohibido entrar sin pantalón? ¿Cómo era la receptividad de ellos a venir a Venezuela? ¿Se sorprendían? ¿Cómo los trataban? ¿Había presupuesto además para, bueno, para que estuvieran cómodas esta gente acá? Sí, sí había presupuesto para que estuvieran cómodos, igual tampoco venían muchas personas durante el año. Pero con Bonilla, pues la verdad es que él mismo está impresionado porque él decía, pero como que nadie me conoce, pero la gente, es lo que yo te digo de la importancia de la feria del libro. Hicimos toda la promoción bueno, tenemos un autor que viene de España y vamos a tener este conversatorio. Y luego el conversatorio, la gente se volvió un rockstar en la Feria del Libro Valencia. O sea, las personas se te pedían fotos, porque claro, es que tú cuando tienes el contacto y escuchas a la persona y entiendes por qué escribió esto y todo lo que lo acompaña, que dices, no, ya lo compraron y nada, aprovecho y me tomo la foto y la subo a mi Instagram también. Entonces, Mira, por último para despedirnos del público en general, más allá del tema presupuesto y bueno, y obviamente los lujos que se pueden dar en tanto traer autores internacionales y todo eso, ¿cuáles son las diferencias más significativas entre trabajar en una editorial independiente y trabajar en una gran editorial como Planeta? bueno, son experiencias distintas. Obviamente, el Planeta publica muchísimos libros al mes, entonces, claro, la gran diferencia es el tamaño del catálogo y que en una editorial independiente, pues obviamente hay que hacer un mayor esfuerzo al decir quién es la editorial independiente, porque mucha gente no la conoce. Y quizás es mucho más fácil decir, bueno, Planeta, Planeta, claro, yo he escuchado. Entonces, es como ahí tienes un lobby previo que es mucho más sencillo y el ritmo de trabajo en ese sentido pues varía muchísimo. Una editorial independiente probablemente haga publicaciones cada, no sé, un libro cada 3 meses, va a depender mucho de acuerdo a su presupuesto. En cambio, Planeta tenía novedades todos los meses. Entonces el ritmo de trabajo era mucho más grande y tenías que hacer promociones o acompañar el libro, distintos libros en un mes y hacerlo todo, digamos, al mismo tiempo, sumado a la dinámica país. Chévere, Luisa. Bueno, muchas gracias. Ella es experta en redes sociales, editora y fundadora de Sello Cultural. Se encuentra actualmente en Japón. Ha organizado el Festival de Cine Venezolano en Japón. Lo creo, tengo además entendido, bueno, entre otras muchas cosas. Una profesional de la cual se puede aprender mucho y pueden revisar sus redes sociales para que chequen todas sus novedades. Muchas gracias, Luisa. Gracias a ti, gracias a todos. Cool.